Teresa, que el Centro Asturiano es la casa regional de Asturias, y no solo de Asturias, sino también de España, más antigua de cuantas están dispersas por el mundo. El día 2 de octubre, el próximo mes de octubre, el día 2, cumplirá 138 años. O sea, tiene un recorrido, es más vieja que yo, ¿eh? Sí, tiene algunos años más que yo, no muchos, pero algunos más que yo. Bien, es una casa antigua, pero no es vieja. Es una casa muy actual, está muy en la onda, y nos gustaría estar más todavía en la onda. Bueno, lo primero quiero transmitirles el saludo de nuestro presidente. Yo soy el presidente adjunto, aunque ahora esté en funciones como presidente, porque nuestro presidente está en Brasil por una temporada larga, y tenemos que sustituirle lo mejor que podemos y sabemos. Entonces, él saluda a todas las personas que asisten a cada acto, está muy preocupado porque desde allí nos está enviando comentarios, mensajes, está realmente aquí, en la mente, porque físicamente está aquí. Esta casa, naturalmente, digo que está muy actual y que podría estarlo más, pero la juventud, lástima que, bueno, ahora vemos por aquí unas cuantas personas muy jóvenes, pero la juventud no se suma a los centros o casas regionales, porque hay una oferta muy grande. Yo cuando yo vine a Madrid hace 59 años, realmente había muy poquito más que las casas regionales para ir a divertirse. Casi todas tenían su salón de baile, y bueno, pues allí se hablaba de lo que eran nuestras costumbres antes de venir aquí, manteníamos contacto con nuestras raíces, y eso pues se ha perdido un poco. Se ha perdido un poco por esto que digo, porque hay mucha oferta sin las casas regionales y no se suelen asociar, y todas las cosas tienen futuro si hay juventud, si se suma la juventud. Si no, cuando acabemos los viejos, esto se acaba, y no queremos que se acabe. Hay que sumarse, jóvenes, hay que sumarse, hay que tomar las riendas de esto. Yo estoy deseando dejar mi cargo en manos de un joven o una joven, porque al decir un joven es joven, chico o chica, no. Pero hay que sumarse, hay que comprometerse, y además que podéis aportar, lo digo a todo el mundo, pero a estas personas jóvenes que están por aquí, que podéis aportar muchas cosas, que a lo mejor a los viejos ya no se nos ocurren, aunque intentamos estar al día, pero bueno, lo estamos hasta donde podemos. Bien, hoy estamos en un acto nuevo para mí, porque la mayoría de las personas que hay no tengo la satisfacción de haberlos visto. Quiere decirse que son de círculos diferentes. Aquí tenemos algo parecido, como son los martes de la poesía, pero no veo a mucha gente. Sí, algunas personas he visto, pero no veo a muchas personas del martes de la poesía. Igual, si hay muchos, que levanten la mano, y bueno, pues estaré encantado de saber que están aquí. Hoy Félix nos ha traído aquí un proyecto. Bueno, ya no es un proyecto porque ya está editado el libro, quiere decir que ya está aquí, ya no es proyecto, es una realidad. Bueno, pues un género poético japonés, que estoy deseando oír hablar de él, porque son 17 sílabas, ¿no? 5, 7, 5, 5, 7, 5. Bien, pues naturalmente a mí me gusta aprender, me gusta oír, y luego pues estaré muy ávido de cuanto él nos diga, porque quiero aprender, quiero saber. Bueno, qué duda cabe que a Félix seguro que le conocen todos mucho mejor que yo, o por lo menos tanto. Yo tengo la satisfacción de verle aquí en los martes de la poesía, sé que es un gran poeta, que nos recita aquí cosas muy bonitas, que a mí me gusta leerle porque tiene poesía. Es un poco rebelde, el va de por libre, eso de que le encasillen con una métrica y una rima, eso es, bueno, cada uno tiene una forma de pensar y de hacer. Y bueno, esa poesía también es muy bonita, y a lo mejor es más libre para decir y expresar los sentimientos. Cuando uno se encasilla mucho en la métrica y en la rima,
a lo mejor cuesta un poco más expresarse con esa libertad que él lo puede hacer. Por eso él es un gran poeta y a mí me gusta mucho leerle. Voy a leer unos datos de él, que seguro que todos lo saben perfectamente, pero bueno, por si alguien carece de ese conocimiento, que lo tenga. Félix Martín Franco, ese es el nombre completo. Dice que en la actualidad podemos resaltar 3 actividades que le ocupan gran parte de su tiempo: poeta, activista cultural y editor low cost. Durante más de 30 años compaginó sus inquietudes artístico-culturales con la vida laboral como responsable financiero y organizador de la programación de actividades científico-culturales de importante organismo oficial, sesiones científicas, congresos, exposiciones, publicaciones, bibliotecas, etc. Actualmente colabora incesantemente con varios colectivos literarios y artísticos ofreciendo su quehacer político y social. Miembro cofundador y activista de la Asociación Cultural Proyecto Fahrenheit 451, Las Personas Libres. Creador, coordinador de Turismo Poético, iniciativa de difusión cultural y fomento de la lectura, especialmente poética, que combina visitas a pintorescos rincones de pueblos y ciudades disfrutando de sus referentes culturales, museos, exposiciones, naturaleza, bibliotecas, con lectura poética, a propósito del entorno elegido en cada ocasión. Creo que lo voy a dejar aquí porque ahora vienen aquí las publicaciones y esto puede ser largo. Y yo sí prefiero que se le oiga a él y a sus colaboradores que a mí, porque realmente su historia tiene mucha historia, He visto mucha historia, es largo. Muchas historias también. Pero no quiero aburrirles con mi lectura porque creo que todos prefieren oírle a él que a mí. Entonces, Félix, permíteme que no siga más porque eres muy rico en datos y no. Entonces, pues nada más. Que muchas gracias por asistir y nos disponemos a oírle a él y a sus colaboradores. Gracias. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por haber dejado, no cabe duda, las importantes cosas que podíais haber hecho hoy y más interesantes que estar viéndome a mí y a mis secuaces, cómplices, en esta tarde que ya parece más primaveral. En primer lugar, quiero dar las gracias al Centro Asturiano de Madrid, representado por don Andrés Meléndez, que siempre tiene palabras dulces, cariñosas para los poetas y toda buena gente que se acerca a esta casa, que es templo de cultura y de amistad. En segundo lugar, quiero darle las gracias a Teresa Cancelo, filóloga, en la actualidad profesora de instituto, organiza actividades culturales y deportivas desde el Centro Actier de León. Es habitual de las tertulias poéticas madrileñas, también ha realizado teatro, música y pintura. Es montañera, muy montañera y senderista. Hace tiempo que se le quedó pequeño el Camino de Santiago. Es futbolera, creo que también jugando, y defiende los colores de la Cultural Deportiva Leonesa. Actualmente ultima su primer libro de poemas y grabación de disco. Si hay algún editor entre los presentes, que ni se le ocurra hablar con ella, que para eso ya estoy yo aquí. Teresa, no te doy las gracias, pues eres el eslabón imprescindible de cómo va a ser este acto y por ello te conviertes en la verdadera protagonista de hoy. Irene Casas, que está por ahí escondida detrás de su piano. Natural de la bonita localidad de Sigüenza, estudia matemáticas, ahí es en la Juan Carlos, Rey Juan Carlos, de cuya orquesta forma parte, dirigida por don Ángel del Palacio, que no sé si ha llegado aquí. Muchísimas gracias por tu asistencia. Irene aprendió piano en la Escuela Municipal de Sigüenza durante 12 años. Multiinstrumentista y actualmente toca también en un grupo de blues.
Es un placer contar contigo. Gracias, Irene. Yo creo que teníamos que aplaudirles, ¿no? Teresa, te has quedado sin aplausos. Sí, al final toda la gente de aquí van a ser buena gente, ¿eh? Tus aplausos son mis aplausos. Ay, qué bonito. Me voy a poner más colorado. Lo de los colorados es por venir un poco de bandera japonesa. Haiku, Japón, rojo y blanco. También somos del Atleti algunos. Ahora tenemos el honor de presentar un poquito a Álvaro Lin. Es de Taiwán, músico y cantante autodidacta, estudiante de segundo de bachillerato. Proyecta ser organizador de grandes viajes, le encantan los idiomas. Su actuación musical de hoy será la segunda frente al público. Gracias por tu colaboración y entrega. Estamos muy orgullosos de poder dar una oportunidad a estos dos grandes músicos y jóvenes promesas. Un aplauso para ellos. Pilar Cruz, que la veo al fondo, no por ser la última en este elenco de artistas, menos importante. De hecho, ella es la que da más la cara en el libro que hoy presentamos, al haber realizado la fabulosa y sensible cubierta. Pilo es terapeuta ocupacional. Uno de sus lemas: la persona con una discapacidad es un auténtico maestro de vida. Autora de Mensajeros de Sueños, novela de intensas emociones, ensayista, poeta, bloguera, angelical voz que texto que lee lo enriquece y sensibiliza. Y últimamente también pintora, cosa que se propone hasta el final. ¿Cómo son estos leos? Muchas gracias, Pila. Al fondo, de frente. Y para terminar con los agradecimientos, con nombre propio, como no puede ser de otra manera, mi agradecimiento a mi madre, Teresa Franco, que siempre inquieta por mis quehaceres literarios, no quería perderse el acto de hoy. Y así estaba previsto, si no hubiera sido por el destino que le arrancó hace 15 días de mi vida. Gracias. Pido un fuerte aplauso para todos ellos, imprescindibles a una sola actividad. Bueno, yo para comenzar me gustaría mencionar que en este mismo salón nos conocimos Félix y yo hace 5 años, en la presentación de su tercer poemario, Sembrando Vacíos. Me había invitado Soledad, que es la organizadora de los martes de la poesía, consistente en, bueno, en micro abierto, y después pues se presentan libros, y en esta ocasión pues me quedé para, primero por curiosidad, conocer a Félix. Ya de por vida, a ver si quedan. Y después, pues más tarde, poco a poco conociéndole, pues ya se convertiría en admiración por todas las cosas que hace, su saber hacer, su delicadeza en todo lo que organiza, su minuciosidad y su curioso sentido del humor. Los que lo conocéis lo sabéis, hacen de él una persona en la que se puede confiar. ¿Qué me iba a decir a mí aquel día? Que bueno, yo sería asidua de sus lunes poéticos, una cosita que organiza él, también recitales poéticos, que participaría en los cuadernos de poesía y palabra, y que sería además el editor de mi primer libro, que bueno, lo podéis ver después si queréis para que veáis un ejemplo también de su buen hacer. Y que yo estaría aquí hoy en esta misma sala, en esta misma mesa, como reza la canción, presentando su joya más hermosa, para mí, Amalgama Haiku. Gracias, Félix, por tanta confianza y complicidad. Y bueno, para presentar un poquito más de él, quisiera dejar 2 o 3 reseñas de los proyectos más próximos en los que él está trabajando.
Una vez terminada su gran colección de haikus, que está nada más y nada menos formada por 757, que es un, bueno, como habéis escuchado antes, el número de versos, de sílabas en los 3 versos que componen un haiku es 5, 7, 5, y él, curiosamente, pues también tiene este número cambiado 7, 5, 7, que son 757 haikus. Pues después seguirá trabajando en su novela recetario, titulada Entre fogones y colchones, también un libro de relatos cortos que andan un poco dormidos, según él, al igual que el disco que con el músico Javier Calle va perfilando lentamente. También está en proyecto el audiolibro de Las ciudades invisibles, bajo los textos de su autor Italo Calvino, con más de 60 voces ya comprometidas a un texto asignado, y esta obra, dice él, que le mira de reojo, como diciendo: cuando quieras seguimos. Algunas de las personas implicadas en este precioso proyecto están aquí también presentes. Su, dice él, abandonada fotografía también tiene que revivir y empezará, según su confesión, con la colección Levantad el asfalto, debajo hay flores, que yo no me pienso perder. Pero a lo que estoy segura, más le vale, que va a imprimir especial dedicación y empuje, es a Maximiliano, un abuelo diferente. Una novela negra que estamos escribiendo los cuatro autores y 8 manos que estamos incluidos en el proyecto. Ya tenemos varios capítulos y también hay alguna persona participante aquí en la sala. Y ahora sí, ya bueno, después de estos datos y por alusiones, pues voy a dar la palabra a Félix Martín Franco. Bueno, la alusión me lleva a que nos acompañéis en un breve paseo, pero muy breve. Si os cansáis mucho, pues ya con levantar la mano y decir, ya vale, pues cortamos. Un pequeño paseo por los 4 o 5 poemarios que ya están editados y hechos a través del tiempo, y de los cuales vamos a leer 2 poemas cortitos y a la limón. Luego explicaremos lo de la limón. Así que, Teresa, tenemos que ponernos juntitos porque no tenemos presupuesto para fotocopias y hemos cedido solo un original. Bueno, a lo mejor se nos oye. No, el original, esto sí tenemos. No me dejas que me acerque a ti, no me dejas que me acerque a ella. Esto sí tenemos, pero el micro solo uno, ¿no? Bueno, pues esto es de Deshojando atardeceres, que fue mi primer poemario, el cual fue en edición novenal. Es decir, que hubo un libro en la historia de Félix, el primero, que lo regaló a todo amigo y a prácticamente ya para quitar bulto de casa a todo quisqui. Ya dije, venga, a ver si terminan, y tengo los 5 y los 4 del depósito legal. El poema se llama Huyendo. Soy mi tiempo, no lo puedo remediar. Por eso hoy huyo. Huyo de promesas celestiales que huelen a tela de araña. Huyo de un adiós sin lágrimas. Huyo de reencuentros sin besos. Huyo de lluvias que no corran hacia el mar. Huyo de sueños programados enterrados en carreteras del ayer. Huyo de flores eternas. Huyo de mordazas que no dejan brotar mi mismidad. Huyo de luces sin lunas escondidas. Huyo de los oscuros que por cobardía no viven. Huyo de soles sin sombras sinceras. Huyo de realidades sin sorpresas. Huyo de verdades sospechosas. Huyo de falsas sonrisas, pestilentes maneras. Huyo de versos que no gritan amor, soledad, dolor o libertad. Huyo de mi propio existir. Pero ¿a dónde huir después de haber huido? Invitamos a Irene que nos acompañe con su buen hacer e improvisación. Antes que nuestro atardecer se torne en negra noche sin estrellas. Antes que te entregue los versos de nuestro cualquier encuentro.
Antes que renuncies a tu agenda y olvides otras gentes que te quieren. Antes que marchites, antes que vuelvas a florecer. Antes que nuestros cuerpos irremediablemente se fundan. Antes que estas lágrimas que ahora me ahogan sean perpetuas. Antes quiero darte las gracias. Gracias por parar tu reloj en mí. Gracias por darme las gracias. Gracias por alzar mis amarras y devolverme a la mar, pues los barcos ya se sabe. Gracias por navegar junto a mí, cómplice de miradas paralelas. Gracias por las eternidades que hicimos realidad. Gracias por los instantes que no existieron. Gracias por colorear atardeceres teñidos de gris y ofrecérmelos. Gracias por los días, besos y ternura compartidos. Gracias por las 1000 noches de amor que nos dejaron por vivir. Gracias por existir. Gracias por seguir existiendo. Habéis visto, ya hemos pasado un libro así en un momentito. Muchas gracias. El de Hilvanando Infinitos es un poema que voy a leer, muy recomendable en estas fechas que conmemoraremos el Día del Libro. Siempre le comparo, y muchos compañeros de tertulia le han oído con este motivo, pues comparo cuando adquirimos libros, o algunos que estamos ya totalmente chiflados por libros, ¿verdad? Tenemos columnas en una mesa, en un mueble, en tal. Una vez que esos libros los cogemos y los ponemos en una estantería, dejan de existir, porque vendrán otros libros y ya no vuelves a recargar en ellos. Y como vayas acumulando, pues al final se quedan ahí. Se quedan ahí como los pobres amigos que nos dejan. Enterrador literario. En columnas, los libros flanquean mesas y muebles de las lúgubres estancias por donde deambulo. Arquitecturas en permanente remodelación, construcciones en ruina a punto de volcar. Colocar el libro en un estante, la mayoría de las veces, predestina a su olvido, enterrarle en un nicho mortuario, como a los amigos fallecidos. Consignatura jeroglífica, sabemos dónde están, pero ya nunca volveremos a ellos, a verlos, a gozarlos, a sentirlos. Estábamos hablando antes del término a la limón, que me imagino que muchos de vosotros conocéis, pero el diccionario nos dice que es un juego de niños que se hacía bailando en grupos y cantando unos versos que empezaban con ese estribillo. También dice realizado conjuntamente entre dos, como está siendo el momento de hoy. Pero también, ojo, se refiere especialmente al modo de torear simultáneamente dos lidiadores, cogiendo cada uno un extremo del mismo capote. El siguiente poema es Mobiliario. Juntos aprendieron que una cama tiene más de 1000 posturas, que una mesa puede ser el mejor de los colchones, que el infierno está en una vitrocerámica después de jadear sobre ella, que en la bañera existen surtidores regados por cosechas espumosas, brotando como fuentes de Bernini, que los espejos son escenarios íntimos y bruñidos de gestos y cuerpos que no guardan composturas entregados al deleite carnal, que el frigorífico almacena pequeños iceberg que se funden en los ombligos, que el sol puede ocultarse entre las nalgas con la humilde luz de una vela. Ella supo mutar ásperas mantas de lana en límpidos manteles de hilo para él. Él se convirtió en armario de sus íntimas sedas Y la mudanza jamás tuvo fin. En los preliminares del siguiente poemario, Sembrando vacíos, aparecía una interesante reseña de don Antonio Machado, del que en el mes de febrero hemos conmemorado los 80 años de su fallecimiento. Esta reseña nos habla sobre los figurativos o no destinatarios de poemas y amores. Nunca te fíes de un poeta, dicen.
por algo será. No prueba nada contra el amor que la amada no haya existido jamás. Todo amor es fantasía. Él inventa el año, el día, la hora y su melodía. Inventa el amante y más la amada. No prueba nada contra el amor que la amada no haya existido jamás. Me ha gustado, ¿verdad? Nos seguimos deleitando con Teresa. Pues ahora un mini poema, casi un haiku. Hoy por hoy. Hoy por hoy. Quiero mirarte mucho para saber quién he sido. Quiero olvidarte pronto para volver a quererte. Y de ese mismo poemario hay un poema que se llama, que el autor, que le tenéis enfrente, para bien y para mal, que está especialmente indicado para estos tiempos de votaciones y de campañas electorales, me parece, se llama Ordenanzas. Otra tierra prometida ofrecen a los poetas. Dispersadlos cuanto antes a ese grupo de tunantes. Querían hacer pensar a nuestros votantes que soñaran sin impuestos vivir mundos mejores. Algunos pidieron abolir el fútbol, incluso invitaron a desenchufar la tele y hasta olvidar el consumo se propusieron. ¿Qué tendrán en la cabeza tan repugnantes cretinos? Esas gentes están locas, esas gentes no interesan. Tratémoslo como enfermos a los que no saltan a la comba. Que dejen tranquilo al rebaño de sumisos bien votantes. Despojos de nuestros tiempos, eliminemos cuanto antes su rastro de descontentos. Expulsémoslos de la bandada, donde nunca más molesten, donde nunca más alteren con sus rimas y leyendas el orden que nos protege. Y para extinguir esta plaga y así nunca más incordien, apliquemos aquellas leyes de vagos y maleantes. Dispersadlos cuanto antes a ese grupo de tunantes. Muchas gracias, estáis aplaudiendo y todo, esto no va mal, incluso veo sonrisa, porque al principio tenéis una cara muy seria, pero ahora ya, joder, da gusto. ¿Tenéis mucha prisa? No. Me parece que cierran aquí a la 1 de la mañana, así que empezamos a coger... Muchas gracias. Y ahora pasamos ya al rarito de los 1000 libros, Tinieblas de poeta, compuesta por muchas mónadas que de la mano de Camilo José Cela me llevaron a escribir esta rara avis. ¿Qué es una mónada? Cada una de las sustancias indivisibles, pero de naturaleza distinta, que componen el universo. Tanto cuerpo desnudo no puede llevar a nada bueno. De no existir el abrazo de pieles consumadas. Desgastémonos unos a otros, sepamos a qué sabemos sin importar apellidos y linajes. Pero hoy, en la soledad de mi masculinidad más esquiva, busco docenas de cuerpos que se fundan en un único placer onanista. Hemos adoptado nuevas identidades. Somos camaleones de impulso erótico, cargados de electricidad farmacológica. Seremos poliedros llenos de sombras humeantes, multiformes con miles de terminales neuronales que buscan la rima de otra piel. Feromonas salvajes en busca del magnético imán del beso apasionado. Fuimos canallas marionetas en una vida tradicional, llenos de luz por donde quisimos mirar, refrescantes y acogedoras innovaciones humanas, en busca de la confortabilidad total. Iluminados por la noche, olvidémonos de toda responsabilidad modernista, con aires de relajante frescura innovadora.
Tenemos que hacer lo que más nos apasiona en la vida. No dejes que nadie ni nada te arruine este horizonte. Hay que conocer los riesgos y utilizar los conocimientos para mantenerse en pie, sin importar si estás en la peor de las fiestas o en el mejor de los sepelios. Como habréis visto, vamos casi a la misma velocidad o más que Cuéntame. Estamos ya a 2 años vista, así que esto va. De Vendimia de Cristal, Teresa nos va a dar 2 pinceladas. Musas madrugadoras. Y es al amanecer, cuando las musas vienen a verme. Entran con la primera luz del día, caprichosas, encendidas, colándose por rendijas y pestañas. Unos días empujan mi hombro, otros soplan mi rostro, pero en cuanto abro el ojo, me llevan papel y pluma. Qué despertar más gozoso sabiéndote acompañado por féminas complacientes que te obligan a reinventarte. Vital zumo sin marchante que expurgo sin condiciones, siempre gozoso me expreso, sin defraudar a mis musas. Espero. Acuarela. Sin ti ya no soy. Sin ti no volveré a ser. La magia monocromática de tu mirada tiñe y endulza sin remedio cada día. Tu adiós, mi agonía, nuestro latido, la gran quimera. Antes de terminar por este recorrido por los humildes poemarios que tengo, quiero que demos un aplauso a Irene, que está ahí detrás calladita y tocando sus teclas. Muchas gracias. Todos los poemas que he leído aquí, pues en algún momento alguien se atrevió a decir: oye, Félix, ¿cómo me gusta ese que has leído? ¿Qué tal? Ese que entonces se ha quedado como los hit parade. Este poema, Agua de Placer, que se llama así, y no así en otras 21 lenguas en las que la tengo traducido, coreano, sueco, ruso, alemán, gallego, catalán y hasta andaluz, es especialmente sensitivo y se lo dedico a todas las mujeres aquí presentes, y las que no han podido venir también, porque me va a salir igual. Agua de Placer. Vive desnuda, mujer, que tela alguna te cubra, que solo te vista el agua, ni sol ni luna, entre tus piernas solo agua. Agua desbordada desde la nuca, cubriendo el pecho y tus anhelos, acariciando tu pelo y tus desvelos. Agua, agua, solo agua. Permanece muda, casi inmóvil en el bosque y su espesura. Concédeme con tu lengua brotar como manantial errante y así entregarte el fluir de mis entrañas. Agua, agua, solo agua, lejos de la hambruna, siempre intacta y pura, como el mar y su espuma. Agua, agua, solo agua. Mujer, aunque con oro te bañen, jamás lucirás más bella que con tu propia agua envuelta. Son tus poros mi sustento, en silencio y en penumbra, a la luz y dando voces cuando estallas siendo agua. Nunca olvides el sabor de nuestra huida, que carteros y verdugos nos olviden con premura, y recordemos mientras vivamos que somos agua, agua, siempre agua. ¿Presentas tú o me presento yo? Bueno, pues ahora Álvaro Lin nos va a interpretar un tema de forma monográfica y ahora no pido un aplauso con eco para que rompa ese frío de las primeras veces y que se dé cuenta que somos buena gente y que lo queremos ya.
Sí, ya no hace falta presentarse, Teresa, si ya eres más famosa que yo. Joder. Y ahora seguro que se despiden de ti, aquí ya dicen, joder, el pesado de Félix, ya estamos de su bigote ya más alto que nada. Bueno, Teresa ahora como profa nos va a dar una lección de lo que es un haiku y todo ese mundazo. Que antes me echaba la bronca a Andrés, perdonad, me decía que siempre poema libre, sin rima, sin métrica, pero aquí ya me lo he currado, pero bien, he pagado la penitencia, pero he terminado, lo decía en alguno de los textos que hemos cortado, pero alguna compañera y amiga, ¿verdad, Isabel?, que también lucha con los haikus, sabemos lo que es el estar luchando con el 5-7-5 y todos los trucos de la métrica silábica poética, que no lo vamos a explicar porque de momento tampoco me la sé de memoria, pero vamos, que es muy divertida. Teresa, son todos tuyos. Mira, ya se están empezando a marchar. Ya, normal. Bueno, antes de soltar el mini rollo que me he preparado, quiero decir que Andrés, Álvaro, te lo digo para que te sientas muy contento. Andrés ha ido a buscar a su hijo porque toca el ukelele y al oírte, al escucharte, pues quiere que venga a escucharte las próximas veces que vas a tocar. Así que para que veas que lo has hecho muy bien. El niño que tiene 12 años también va a tocar, no sabemos. Esto es así, siempre es así, es lo divertido. Antonio, ¿tú qué sabes tocar? Lo que me dejan. Me han quitado los agradecimientos que tenía, lo voy a decir así, ahora que no está Andrés, que lo ha cortado todo, lo ha censurado, que no era para yo engordar más, sino daba gracias especiales en lo que es la... Es que sin micro no sabe nadie. Que lo que es la poética social, que gracias a Antonio Ruiz hemos trabajado muchísimo con colectivos desfavorecidos, como los enfermos de piel de mariposa, como los grandes crímenes en todo el mundo, recordamos a los profesores y a las mujeres de México, etcétera, etcétera. Hablaba también de una antología anual con motivo del amor, en el que este último año también fui elegido,
y que la lleva el buen amigo Antonino Nieto, y también hacía referencia de que he dejado... ¿Cómo es la prensa? Dios mío. Y hacía referencia, bueno, ya me voy a callar que viene Andrés y no le gusta que... No, y hacía referencia que puse voz a un cuento maravilloso que ha coordinado Sofía Roiliu, que la sé que está por ahí y que ha venido tarde, que conste, que las cámaras luego lo chivan todo. Y es un cuento precioso en el que se intenta que los críos no acepten el trato y de personas adultas con malos fines. Entonces ya nos callamos y dejamos, no me callamos, no me callo yo, y dejamos a Teresa. Buenas tardes, campeón. Hola. Bueno, voy a ir un poco rápido porque si no nos va a dar la una de verdad. Pues como buena filóloga, cuando Félix me pidió que hiciera una breve introducción al género de los haikus, lo primero que hice fue buscar el origen de la palabra. Y en español tampoco me fue muy rápido porque tuve que hacer búsquedas en inglés porque en español me daban su descripción, pero no el origen de su significado en japonés. Entonces encontré que la palabra haiku es la forma abreviada de haiku no ku, que significa light verse o verso ligero. Después pasó a denominarse hoku, y era el patrón de recomposición utilizado en un tipo de poema más extenso denominado renga. Sin embargo, llegó un momento en que este patrón comenzó a usarse como unidad independiente y se afianzó con el nombre de haiku. Ya hemos mencionado anteriormente que el haiku tradicional consta de 17 sílabas, dispuestas de 3 versos de 5, 7 y 5 sílabas cada uno, sin rima. Tradicionalmente el haiku busca describir fenómenos naturales, el cambio de estaciones o la vida cotidiana. Aunque mucha gente piensa que tiene un origen zen, parece ser que es anterior, pues en el Manyoshu, obra clásica de recopilación de poesía del siglo VIII, ya aparece la actitud característica del haiku. La vinculación con el zen se produjo cuando en el siglo XVII Matsuo Basho, que os sonará a los que lo habéis estudiado un poco, monje budista, popularizó el haiku en Japón y lo hizo extensivo a Occidente también. La forma métrica característica aparece ya en el siglo VIII con el nombre katauta. 2 katauta formaban un mondō, un diálogo entre 2 personajes en el que el primer katauta es una pregunta y el segundo una respuesta a la misma. Es curioso porque cuando Félix y yo estuvimos preparando esta presentación, leyendo alternativamente sus haikus al azar, yo tenía la extraña sensación de estar entablando un diálogo también. No sé si tú la tenías, pero yo la tenía. Como en un vaivén mecidos por el viento. Hay 2 definiciones del haiku que me parecen muy ilustrativas. Una, la del profesor Vicente Jaga Segovia, que dice: el haiku no es lo que el poeta quiere que sea, sino lo que realmente es. Hace referencia a lo oculto, lo que hay detrás de lo que no se dice, que es donde radica su espiritualidad y su mayor dificultad. En sugerir sin decir, a través de una palabra sencilla y elemental, detrás de la que se esconde lo divino, lo sagrado, pero también lo humano y lo personal. La otra definición es la del poeta japonés que he comentado antes, que he mencionado, el más reconocido en este género poético y uno de los que lo ha popularizado, Matsuo Basho. Y él dice así, yo resalto las palabras que voy a señalar. Dice, un buen poema es aquel que es capaz de captar la esencia de un momento, de un instante de tiempo entre nosotros, nuestra alma y la propia naturaleza. Para mí en esta definición están las características principales del haiku. Y destaco las siguientes palabras y lo que para mí representan. Esencia, lo esencial, sin florituras. El momento, el instante, el aquí y ahora. Nosotros, lo personal, la experiencia real propia. Alma, lo oculto, lo sagrado, lo eterno, lo trascendente. Y naturaleza, el tema principal que engloba todo. El haiku debe apelar a las sensaciones. Para el japonés tradicional, el conocimiento se produce a nivel sensitivo, en el plano de las emociones, mientras que la razón no es válida para comprender la realidad circundante. Y en este sentido, Constelación Haiku y sus 12.869 sílabas
Es un festival de sensaciones y emociones a flor de piel. Que quizás os preguntaréis por eso de las 12.869. Si dividimos entre 17, que son las sílabas que tiene cada haiku, nos salen los 757. Eso os pasa porque todavía no tenéis el libro. Cuando le tengáis luego, te vais a decir, ¿qué narices aparece? Que nos han dicho que tenía 17 sílabas. Pues seguro que es esto, va a ser esto. Perdón. Sus 757 haikus están distribuidos en 3 partes. En brazos de natura, dando respuesta a la temática sobre la naturaleza a la que hemos aludido previamente. En brazos del amor, en mi opinión como ejemplo del aquí y ahora, su experiencia y su goce, así como lo personal e íntimo. Y en brazos de la eternidad, que puede tener conexión con la parte sagrada, cósmica de la tradición haiku. Ello, unido a las 115 ilustraciones originales del periodo Edo, que no hemos mencionado pero que están ahí, son preciosas también, hacen de este 7º hijo de Félix un buen heredero de su simbología mágica. Lo primero que llama la atención es su atractivo formato, con un diseño precioso en su portada y un formato en un cuadrado casi perfecto que invitan a sentarse en un rincón a leer en soledad y silencio, sin teléfonos móviles cerca, y a degustar las delicadas piezas que componen esta joya que tengo en mis manos. Y no es peloteo. Joya que pretende un récord Guinness por ver si sus 757 haikus son los más numerosos contenidos en un solo volumen. Yo le animo a que lo investigue. Lo segundo es su homenaje particular con fotografías a su madre y a 4 amigos, 3 de ellos comunes, fallecidos todos en el último año. Parecen acompañarnos hoy también aquí. Sin duda habrían disfrutado de este momento y desde algún lugar lo estarán haciendo. Y en tercer lugar, decir que cuando Félix me propuso elegir 10 haikus de cada parte de su libro y me dijo que él leería otros 10, os confieso, ahora que no me oye, que pensé, ¿tantos? Pero cuando me puse a leerlos para su selección, enseguida pensé, ¿solo 10? No solo por lo difícil de su elección, sino porque pensé que el público se iba a enganchar tanto como yo en su lectura y se le haría muy corta su audición. Ya me contaréis, ya nos contaréis. Y por último, la delicadeza de sus versos, la sutileza de lo no explícito y la dulzura de todos ellos, obra de un auténtico Aijin, poeta en japonés, que tenemos la suerte de disfrutar y hoy, además, de llevarnos una amalgama haiku dedicada. Disfrutemos de nuestro aquí y ahora irrepetible. En el bloque en brazos de natura, ya veréis que rapidito. El haiku lo que sí recomiendo es que tomarlo en pequeñas dosis, porque si no puede llegar o bien el empacho o la sobredosis. Entonces, unos poquitos antes de dormir, pues es suficiente. No hace falta como el caviar, como una cosa así, un delicatessen. Del bloque en brazos de natura. Resbaladizo, tu cuerpo sendero es entre los charcos. Huyen las nieves, los soles primerizos bañan el río. Pompas de nácar, océano extinguido, charcos de sangre. En cualquier nido surgen locos amantes, el frío olvida. Hipnotizado en el jardín lunar, la lluvia me habla. Sentados juntos, brotan flores del nido. Cierra los ojos. Sueño desnudo, latir del nuevo día. Alegre luz. Verdes olivos, presencia inesperada. Cae la noche. El búho oscuro
Observa el fin pausado, te reconoce. Sueño desnudo, latir del nuevo día, alegre luz. Hay muchos gustos que están compartidos, por eso nos permitimos el lujo de repetir un mismo haiku uno y otro, porque inmaculados, tus pies caminan ágiles, sin pisar las flores. Aquí anochece, arena en movimiento, mar de cristal. Mares sin olas, vaídos cenagosos desde mi luna. Sol vagabundo a orillas del mar, lento paseo. La antigua tierra, protesta y respetuosa, lanza su fuego. Aves e insectos comienzan su cortejo, la vida sigue. Lucen y callan las estrellas amantes. Venus despierta. Delicadeza de la nieve al caer, reposa amor. Ya reposamos de los brazos de Natura y pasamos a brazos del amor. Desnudo vivo, en constante naufragio, eres mi abrigo. Deambulemos, cogidos de la mano, el mundo duerme. Escrupuloso absorbo tu rocío envenenado. Cerca del gozo brota la llama eterna, veo nevar. Somos tres lenguas, penumbra controlada, amor sin reglas. Revoloteo en tu cuello, me poso, anido en ti. Teneros juntas, ser el juguete sucio y derretirme. Desde tu pelo anhelo columpiarme hasta tus pies. Alborotado, en ti desaparezco, magia en pareja. Domestiquémonos, te prometo ser tuyo hasta que duela. Deslizar lento, rota la intimidad, meces mi esencia. Espejo virgen, extiende tu verdad, enigma acuático. No esperes más, brindemos abrazados, todo a sorbitos. Lirios y vulvas, banquete femenino, volcán dormido. Te amo descalza, arropada por versos, despierta, amor. Quiero leerte, tus cartas nos incendian, bebo tu tinta. Libarte toda, germinar ahogados, latir sublime. Sacio mi sed antes de amanecer, bebo tus lágrimas. Desnudé el barro, buscando tus abrazos, letal suspiro. Hazme sentirte, estallaré en mil éxtasis, sorbo caricias. Y ya para terminar, el bloque de eternidad. Paso los días matando poesía, aún respiro. Mécete al son, abandona tu cuerpo, cierra las sombras. Cuerpo, alma y mente, crucigrama inservible, todo es inútil. Castigo diario, apaguemos la luz, hoy no anochece. Sed de palabras, exquisita locura,
fúnebre rostro. Piedras preciosas son tus ojos cerrados, vuelve a la vida. La vida muerde, mientras todo dormido en la cloaca. Toda ignorancia germina flores secas, sin experiencia. Arrodillado, el pecado no existe, celebro el día. Caminar lento de almas entrelazadas, sueños fundidos. Respiro lento, suspiro tus silencios, aguardo el fin. Los libros hablan, los hombres enmudecen, pronto el vacío. Anhela afectos el triste poeta ebrio, dolor sin pena. Desde la nada busqué el conocimiento, encontré el todo. Ya no eres nada, y por haber vivido, dejas de ser. Exploro sueños, poemas imposibles, sin luz ni alma. A los poetas, martirizarlos ya, cortad sus lenguas. Guitarra llora, enmudece de día, canta de noche. Un fuerte aplauso para Álvaro, que nos ha dedicado con su fondo. Gracias. Estamos terminando ya, ¿eh? Bueno, pues antes hemos escuchado a Álvaro Lin como solista y bueno, pues ahora corresponde escuchar a Irene Casas. Va a interpretar la danza oriental del maestro Granados, bien elegido por ella.
Quería comentaros que antes de ayer, en uno de los buenos programas que se pueden ver en la televisión, como siempre en la 2, se llama, son habitualmente o a la semana, cada 15 días, y hay una gran colección en la web, se llama Imprescindibles, fue monográfico del maestro Granados, que falleció de una forma muy poco usual para un pianista. Lo dejo ahí para que busquéis RTV, Imprescindibles. Y ya para casi despedir, tenemos un relato que está recogido en el libro y que también fue recogido en este numerito de la revista, de nuestra revista, de algunos de los que estamos aquí, Cuadernos de Poesía y Palabra, que trata sobre... Mejor que lo descubran, ¿no? El título... Es el muchísimas gracias, súper educado de los japoneses. No sé si se pronuncia así. Duomo arigato ogazamusu. Este relato bien podía llevarse a hacer un corto o hacer un entremés teatral, ya que veo ahí a lo lejos a un gran director de escena y una gran actriz. Pasa que aquí os ven muy lejanos, vosotros estáis acostumbrados a no ver a nadie, veo muchas caras, mucho cariño, así que Andrés, Elda, aquí os lo dejo. Desde que marchó Ayami, todo se convirtió en una obsesión por lo japonés. He soportado su ausencia a base de cursos, conferencias, exposiciones y aceptación de muchas costumbres y ritos para poder sentir su mundo más de cerca. Pero mi excedencia laboral llega a su fin. Ha sido un año duro sin saber nada de ella. Comencé con cursos de ikebana. Era y es raro la semana que no tengo flores naturales en casa y cambiando sus distribuciones, alturas entre los variados jarrones, combino las coloridas flores con juncos, cardos, piedras y otros elementos hasta conseguir el mágico contraste entre lo vivo y lo inerte. Amplié la humilde colección de bonsáis que hicimos juntos y hoy en día manejo con gran precisión las mini tijeras de podar. Como si de la banda sonora de mi vida se tratara, en casa, por todos los rincones, siempre suena Joe Hisaishi, de día, de noche, escribiendo, pintando, tumbado sobre el futón que tantas veces abrazó nuestro amor. Después de 10 meses de armoniosa y gozosa convivencia, Ayami decidió partir sin dejar huella, sin señas, sin forma de localizarla. ¿Quién sabe dónde estará? Solo me dejó un pasional y esperanzador haiku junto a la tetera. Abro mis piernas esperando tu espuma. Volveré pronto. Irremediablemente, siempre tuya, Ayami. Lo dejó firmado con sus labios y el carmín a medio labio, al más puro estilo geisha. Recuerdo cuando se vestía frente a mí y siendo espectador aventajado, practicaba lentamente la ceremonia de colocación de su kimono, siempre rojo, que lucía esplendorosa, resaltando la nacarada blancura de su piel. Podía pasar 2 horas de mimo sobre la tela bordada. Alguna vez se maquilló con polvo de arroz su rostro y sumisa construía su moño con palillos chinos. Era en ese momento cuando ya estaba totalmente transformada en una geisha milenaria, cuando acercaba sus labios y rozaba los míos. El agua hervía y otra ceremonia daba comienzo, la del té. Qué tardes, noches, llenas de sensaciones para todos los sentidos. Concluida la parsimoniosa ingesta del bebedizo, florecía el arte de los nudos que manejaba como nadie, me hizo ser experto en shibach, y una vez desnudos, como un ovillo de lana, me dejaba hacer de su cuerpo un telar sin fin, donde su movilidad quedaba a mi antojo. Cómo gozábamos con ese juego fuego,
Desatada, solo me quedaba lamer sus leves marcas y volver a gozarnos casi un año sin saber de ella. Apenas hará un mes hice tatuarme una serpiente dragón que asciende desde el pulgar del pie izquierdo hasta la nuca, pasando por todo el cuerpo. Pantorrilla, rótula, nalga, recovecos inguinales, hasta la exaltación del ombligo, subiendo por mi torso depilado hasta enroscarse en mi cuello y descender hasta el pezón, donde su aureola hace de ojo. Serpiente dragón que desde sus pupilas derrama triste sus últimas lágrimas de sangre. Para el tatuador fue sencillo cumplimentar el encargo. Le mostré más de 100 fotos del que idéntico portaba Ayami. En su ausencia, también he practicado la cocina japonesa y como cirujano aventajado manejo los diferentes cuchillos frente a un buen lomo de atún o salmón para confitar sabroso sushi o sashimi, entre otras preferencias de la deliciosa cocina nipona que compartíamos tantos y tantos días. He llegado a trabajar clandestinamente y ser comensal privilegiado en exclusivos banquetes Nyotaimori, en lujosas residencias del centro de la ciudad, así como en restringidos y lujosos palacetes en urbanizaciones próximas a la National Road 6. Vía internet he conseguido cierto renombre en interminables campeonatos cibernéticos de Sudoku. Es increíble, mis peores adversarios habitan en cualquier rincón de los hemisferios del globo terráqueo. Las paredes del loft parecen una galería de arte ubicada en Tokio o Kioto. Las tengo forradas por mis obsesivas fotos al sol naciente, los retratos de Ayami y también por excelsa colección de dibujos manga y grabados shungas que fuimos rescatando de anticuarios, rastrillos y almonedas. Mi biblioteca, una vez expurgada, se limita a todo lo escrito por Haruki Murakami y antológicas colecciones de haiku, de basho, onishura, bushon, y las mujeres haijines, shoujo, ni. También custodió un ejemplar de Makura no Shoi, el libro de la almohada, traducido por Borges y María Kodama, desde el original de Sei Shonangon, y algo de Octavio Paz y Benedetti en clave haiku. Disfruto como nadie con el magistral cine de animación de Hayao Miyazaki. Desde aquella primera proyección de El castillo ambulante, creo que llevaré una docena de visionados, todos tan ilusionantes como el primero, pero sin ella. Es martes, medianoche, suena el estruendoso teléfono, parece gritar. Las velas tiemblan cuando miles de sombras en movimiento se desnudan. Dudo en contestar. La verdad es que sería feliz arrancando el puto cable de la pared, pero una sutil sensiblería se apodera de mí y descuelgo, por fin, el anticuado terminal góndola rojo. El mensaje, en un inglés barriobajero, fue claro y conciso. User estimated. Accept a call reverse change from Yokohama to name Ayami. Señor usuario, acepta una llamada a cobro revertido desde Yokohama a nombre de Ayami. ¿Continuará? Gracias. Y ahora sí que sí, a la limón, nuestros dos queridos músicos nos van a interpretar un tema que creo que es alegre para irnos con buen sabor de boca después de este maratón que os habéis chupado, ¿eh? Perdonadnos, pero vosotros os lo habéis buscado. Ha habido gente que ha dicho que sí que voy y a última hora ha dicho, a mí no me ves el pelo, vamos, ni queriendo. Así que os dejo con esto, con esta juventud que sí lucha por el arte, que sí tiene unos principios y unas ganas de ver un futuro diferente al que poco a poco le vamos dejando todos nosotros que se viene puesto. Venga, un fuerte aplauso para Álvaro y Irene.
Lo más íntimo que podemos comentar es que lo han ensayado 2 veces. De una somos testigos y otra, mientras que estabais pasando vosotros, ahí se han estado pegando los dos. Bueno, pues esto ha sido todo. Muchísimas gracias por molestaros y venir. Con mucho gusto firmaré los libros que bien queráis. Silvia, hoy lo regalábamos, hoy cobrábamos 10 euros. Se ríe ella y dice, a mí me da lo mismo. También os sugiero que no es Navidad, pero a lo mejor tenéis cumpleaños, ahora en vacaciones os reunís con unos amigos que no veis hace mucho tiempo y que mejor que invitarle a unas cañas, pues regaláis un libro firmado y dedicado por el autor, vamos, y quedáis como príncipes. Muchísimas gracias a todos fuera de coñas y un placer teneros cerca. Muchas gracias.